vicepresidenta, colegas diputados, colegas diputadas, pueblo venezolano. Estamos en este momento en un debate importantísimo y tiene que ver justamente con toda una estrategia para silenciar la voz de los pueblos, para silenciar a los movimientos sociales. Estamos hablando de esta ley fascista, franquista, que ha impuesto España, el gobierno español a los ciudadanos, al pueblo español. Ya nuestra diputada Tania Díaz describía en detalle lo que significa esta ley, que reprime cualquier manifestación, que reprime la denuncia ante la violación de derechos humanos que puedan hacer los organismos de seguridad. No se puede fotografiar, no se puede denunciar, y que además suplanta a los jueces y convierte a la policía en el represor, en el árbitro, en el juez, en el decisor. Y la policía puede juzgar a cualquier ciudadano, y vemos que además estas sanciones van de multas, pero extraordinarias, gigantescas, ante cualquier posible manifestación hasta la cárcel. Todas estas sanciones que son inauditas tienen, por ejemplo, como uno de los casos particulares, el acompañar a las personas que son víctimas de desahucio. Entonces, una familia que pierde su vivienda a partir de toda una estrategia para despojar al pueblo de sus derechos, no puede recibir la solidaridad ni de sus vecinos ni de familiares, porque esto es penado y castigado brutalmente. Nosotros estamos en contra de esta práctica, que es una práctica vejatoria, sancionatoria de cualquier derecho del pueblo a expresar su pensamiento, su opinión, pero que además entendemos que es como decía el diputado que me antecede, que es un tema de coherencia. Aquí se sanciona hasta el uso de las redes sociales. Las mismas redes sociales que se estimularon a partir de todo el poder mundial y de la transnacional mediática para hacer los golpes golpes brutales contra muchos pueblos y gobiernos, que fueron esto de las primaveras árabes. Se estimularon el uso de las redes para las revoluciones de color, para las primaveras árabes, pero ahora, cuando los pueblos empiezan a utilizar esas redes para generar movilización en contra de justamente políticas que destruyen los derechos de los pueblos, entonces ahora el uso de esas redes son sancionados. Es decir, se estimula cuando el objetivo es la destrucción de un país como Libia, el estímulo hacia el golpe de Estado como en Siria y la violencia horrorosa, criminal, a partir de la intervención extranjera, decíamos, como en Siria, el uso para generar golpes y crear todo un estado de guerra como en Ucrania, pero cuando es un pueblo movilizado y organizado que exige el derecho a la pensión, el derecho a la vivienda, entonces ahora sí se acusa el uso de estas redes como algo criminal. Estamos entonces frente a la penalización de la pobreza, pero quienes empobrecen al pueblo criminalizan al pueblo por ser pobre. Estamos entonces frente a medidas dirigidas a eliminar definitivamente la democracia. No habrá ninguna posibilidad de poder del pueblo, porque quienes golpean, despojan, violentan al pueblo, luego castigan al pueblo por ser víctima de la pobreza o por denunciar las acciones de despojo. Estamos entonces en un círculo penoso, vergonzoso, de empobrecimiento, de criminalización de los pobres,
de criminalización del pueblo y de sanción al pueblo y a la pobreza. Estamos frente a una acción brutal de fascismo. Y esto que está pasando en Europa está muy ligado a lo que vimos, que fue la sanción de todo un pueblo cuando el no que dijo Grecia al neoliberalismo, a toda la vergonzosa acción de la Unión Europea contra el pueblo griego, luego es sancionado con más brutalidad, con las amenazas más bárbaras para impedir que haya democracia. Por eso nos estamos pronunciando aquí. Nosotros creemos profundamente en la democracia. Sabemos cómo los medios son usados para desestabilizar, pero no los medios que están en manos del pueblo, los medios que están en manos de las transnacionales y de la oligarquía. Nosotros fuimos víctimas durante 65 días, esos 65 días porque fue sistemático, pero desde hace 16 años hemos sido víctimas de una campaña internacional, transnacional y nacional de criminalización de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano. Pero durante 65 días del paro petrolero, del golpe petrolero, los medios aquí se organizaron, orquestaron una acción criminal para censurar a todo un pueblo y para llamar a la guerra civil y a la violencia. Si nosotros sabemos lo que es la acción y la conducta criminal. Este diputado que dice que se cerraron medios, aquí se cerraron medios, se cerró BTV, se cerró Katia TV, y lo que ellos cuestionan como cierre fue cuando se le acabó la concesión a un medio que no solamente fue golpista, sino que era un medio que había sido sancionado hasta en la Cuarta República por sus acciones de violación permanente de la Constitución de la República Bolivariana, por sus contenidos que estimulaban el sexo, la violencia y el uso de sustancias como cigarrillos, alcohol y de todas estas prácticas que además implicaron a ese medio en distintas prácticas hasta para conspirar e impedir que hubiese competencia. Por ejemplo, en el caso de Televen, hubo una conspiración entre Venevisión y Radio Caracas para impedir que estos participaran de la torta publicitaria. Es decir, las prácticas más aberrantes, desde el golpe de Estado hasta el estímulo de la violencia, del sexo y de toda la violación de lo que está considerado en nuestra Constitución, además de todas las prácticas que violentaban hasta la libre competencia, generaron que no se le renovara la concesión a este medio. Pero ellos no hablan del cierre de BTV, cuando miembros de esa bancada dijeron esa basura saldrá fuera del aire. Ellos no hablan de cierre de Katia TV, cuando miembros de esa derecha, de esa MUD, fueron justamente a cerrar el primer canal comunitario habilitado por el Estado venezolano. Pero nosotros estamos frente a esa práctica, cuando decía ese diputado de que no hay coherencia, uno de los diputados que habló en esa bancada, aquí me lo escribía un compañero de Yaracuy, cuando el gobernador de Yaracuy era el señor Lapi, este diputado fue alcalde y este diputado participó en el cierre del diario Yaracuy al Día. No solamente fue sometido a cierre forzado, sino que los dirigentes de la organización en la que él estaba, que se llamaba Convergencia, estuvieron tras lo que fue la agresión física contra periodistas, la práctica permanente del amedrentamiento, la práctica permanente y nosotros aquí, ojalá hubiese hablado nuestro diputado Earle Herrera, que ha podido traer un rosario de los periodistas que fueron apresados, asesinados, torturados en la Cuarta República. Eso no se puede decir de ninguna manera durante este proceso revolucionario que ha respetado la libertad de expresión. Es más, somos un ejemplo ante el mundo,
porque el exceso ha llegado a tales niveles que esos medios han dado golpes de Estado, orquestaron el golpe de Estado. Tanto es así que hay confesión de parte. Uno de esos señores, ese periodista, que es una vergüenza, de verdad, participaron en la celebración después que dieron al golpe, que secuestraron un presidente, dijeron, gracias Globovisión, gracias Radio Caracas, gracias Venevisión, celebraron el golpe, estaban detrás, fueron tan brutales en su participación que ellos grabaron a los militares golpistas, ensayaron, le dijeron, no general, así no le quedó muy bien la declaración, vuelva a hacerlo, fingieron. ¿Cómo dice? Antes de que se produjeran los muertos de Yaguno, ya ellos habían dado el parte de guerra, porque estaban en sus listas, ellos eran los que tenían a los francotiradores. Pero lo peor es cómo silenciaron al pueblo durante esos días, cómo se negaron a pasar la verdad, cómo pusieron comiquitas mientras el pueblo estaba en la calle diciendo queremos a Chávez. Eso fue lo que hicieron esos medios. Sin embargo, estamos absolutamente tan convencidos de que es necesaria la libertad de expresión que nuestro comandante Chávez no salió a cerrar esos medios, sino que llamó justamente a la paz, a la calma, invocó a Cristo para garantizar que siguiéramos en democracia. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros, absolutamente claros, con la mirada en alto, decimos no a esa ley vejatoria en España, sí a los derechos del pueblo, a reclamar, a denunciar, a organizarse, a movilizarse y a garantizar que sea escuchada su voz en el mundo. Nosotros sí creemos en la libertad, sí creemos en la necesidad de que el pueblo se exprese, y mientras el pueblo pueda comunicarse, luchar, movilizarse y organizarse, habrá revolución bolivariana. Por eso nos pronunciamos en contra de esta vergonzosa ley, que es una ley en contra de la democracia, y luego asumimos que sería una gran ventaja que esta MUT, que esta bancada opositora, hoy tuviera que decirles a sus financistas españoles que van a tener que votar en contra de ellos. Yo quiero ver eso, creo que eso va a ser bien interesante. Por primera vez, las contradicciones entre las necesidades de una campaña electoral y las órdenes del Imperio Español las vamos a poder ver en esta asamblea. Muchas gracias, ciudadana vicepresidenta.